para que conozcamos a Cristo. La vida eterna fue definida por Jesucristo de esa manera. La vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y la vida eterna, nosotros tenemos un concepto que la vida eterna empieza allá, cuando nos muramos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han pensado eso? Pero en realidad la vida eterna empieza aquí, en esta tierra. Si la vida eterna es presentada por Jesucristo como algo que tiene que ver con conocer a Dios y a su Hijo, aquí en esta tierra podemos empezar a conocer a Dios y a su Hijo. No tiene que esperar usted para empezar a conocer a Dios y a su Hijo. Así que vamos a estar viendo, nos va a tomar unos 8 o 9 meses, vamos a ir sistemáticamente a través del Evangelio de Juan para aprender quién fue Jesús. El motivo de Juan, lo que él quería enseñarnos era quién es Jesús, por qué vino, cómo vivió él, que lo conozcamos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, conocen a Jesús, aunque sea un poquito? Y ustedes saben de lo que estoy hablando. Aunque sea un poquito, es lindo ver cómo es Él. Y Juan aquí nos abre una ventana espiritual de quién es Jesús, el Hijo de Dios. Y esto es lo que vamos a aprender esta mañana. Así que lo que vamos a estar viendo, vamos a leer 1 de Juan 1, del 1 al 18, va a estar acá, 1 del 1 al 18, si no, también pueden sacar sus Biblias. Capítulo 1, versículo del 1 al 18. Y lo que tenemos aquí es un resumen de todo lo que el Evangelio de Juan habla. Entonces aquí nos está dando una introducción, Juan, de lo que va a hablar en el Evangelio. Entonces estos primeros versículos del 1 al 18 es una introducción. Y aquí donde él nos empieza a presentar a rasgos grandes quién es Jesús. Y ponga atención lo que dice aquí. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra de Dios, hermanos. Aquí hay bastante. Aquí, a través de los tiempos, los teólogos han discutido y han tratado de escudriñar, pero lo que vamos a agarrar nosotros es una introducción de quién es Jesucristo. Y lo que vamos a ver esta mañana son 3 cosas. Aquí Juan nos dice que Jesús es Dios. Es la primera cosa que quiere que entendamos. La segunda nos va a hablar de Jesús y su misión. Y el tercer punto es que Jesús es humano, era humano. Entonces Jesús es Dios. Eso vamos a ver el versículo del 1 al 8. Jesús es Dios. Y dice aquí,
que Jesús es Dios. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Usted puede que se imagine qué significa todo esto, ¿no? Lo que está diciendo aquí la Biblia es que Jesús es eterno. En el principio existía el Verbo. Esta palabra verbos en griego quiere decir, en el principio existía la palabra. ¿Por qué la palabra? Es algo que nosotros no usamos para describir a una persona, ¿no? Pero en los tiempos de antes, en el tiempo del Antiguo Testamento, ellos sabían y entendían que Dios había creado los cielos y la tierra con palabras. Entonces aquí lo que está haciendo Juan es que está haciendo un eco de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, hágase la luz. Dios habló y se hizo la luz. O sea, con las palabras que salieron de la boca de Dios, se hizo la luz. Y eso es lo que está diciendo aquí. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios. La palabra estaba con Dios. Eso nos habla de una... Aquí para clarificarles, el verbo es Jesús. La palabra es Jesús. Y el verbo estaba con Dios. La palabra estaba con Dios. Recuérdense, la palabra original es la palabra, no verbo. Entonces, cuando yo hablo, ustedes están escuchando ¿qué? Mis palabras. Lo que yo hablo es muy íntimo de yo. Mis palabras expresan quién soy yo. Ustedes me conocen a través de mis acciones, pero a través de mis palabras, ¿verdad? Entonces hay una conexión entre la persona y la palabra. Aquí lo que está hablando Pablo es que había una conexión muy íntima, una relación muy íntima entre Jesús, el verbo, la palabra de Dios, y Dios. Dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. La palabra, Jesús, era Dios. Está hablando aquí de Jesús. Aquí lo que está diciendo es que Jesús era Dios. La persona que murió en la cruz por nuestros pecados era Dios. Eso es lo que él está diciendo. Muchas personas hoy en día tienen un problema de entender cómo un humano puede ser Dios. Y es lógico, porque eso no pasa todos los días, pero sí pasó una vez en la historia. Jesucristo era Dios, y eso es lo que quiere explicar acá a Juan. Nos está introduciendo a eso, y conforme vamos a ver el resto del Evangelio, vamos a ver, y él va a probar con la Biblia y con la vida de Jesús cómo que era Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿En el principio de qué? En el principio existía el verbo. Ese primer principio se refiere que el principio de la creación. Cuando Adán y Eva fueron creados, ahí estaba Jesús presente. Y aquí dice, y él estaba en el principio con Dios. Algunos toman esto que Jesucristo siempre ha existido. Y eso es. Jesús siempre ha existido porque Él es Dios y Él es eterno. Entonces ahí está hablando de eso. Segundo, vamos a ver que Jesús lo creó todo. Juan nos empieza a decir, ok, quiero que el Jesús que ustedes vieron, que el Jesús que fue crucificado en la cruz, el Jesús que comió con ustedes, el Jesús que lloró, el Jesús que fue 100% humano también, quiero que sepan que Él es Dios. Dice el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, de Jesús. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todo lo que usted ve ahorita, toda la materia, todo lo que existe, todo lo físico, todo lo espiritual, fue creado por Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Esta es una forma que los hebreos decían, eran paralelismos que ellos usaban para decir, esta es una verdad verdadera. Ellos decían, esta rosa es roja, no es negra. La rosa no es negra, es rosa, color rosado. Entonces ellos usaban eso para demostrar que esto es una verdad real. Y eso es lo que está diciendo aquí, que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Él. Todo lo que nosotros podemos contemplar, todo lo que usted ve, existe por Jesucristo. Él lo creó. Él creó todo. Jesús
Viene después y nos dice, y nos empieza a explicar que Jesús no solo es eterno, que Jesús no solo es el creador de todo, pero Jesús es el dador de la vida, el creador de la vida. El versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Aquí esta palabra, la vida, esta vida aquí se refiere, es diferente a la vida física. Está hablando aquí a una vida que fue dada a los hombres. Si se da cuenta usted, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo no solo creó todo lo físico, pero aquí está haciendo una diferencia, Juan, entre la vida que fue dada a las plantas y los animales y la vida que fue dada a los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta palabra luz en el contexto de ellos significaba revelación. ¿Qué es lo que hace la luz, hermanos? Cuando algo está oscuro y nosotros traemos luz, una lámpara, una linterna, empieza a mostrar la realidad de las cosas, ¿no? Podemos ver, aquí hay algo, aquí hay un objeto de tal forma, pero en la oscuridad no se puede ver nada. Entonces lo que hace la luz es que nos revela, nos da entendimiento de lo que existe, porque hay oscuridad, no se puede ver. De la luz que está hablando aquí Juan, es que Jesús era la luz de los hombres. Esto lo que quiere decir aquí es que Adán y Eva, cuando fueron creados, fueron dados un tipo de vida que los animales no tenían ni las plantas. Es la vida espiritual. Y en esa vida espiritual se le dio conocimiento y conciencia de Dios. Qué tremendo es esto, ¿eh? Por eso dice, en Él estaba la vida, esa vida, y la vida era la luz de los hombres. Interesante que lo pone aquí en el pasado. Algunos creen que esto es un eco de que Jesucristo vino por segunda vez, ¿no? Perdón, por la primera vez cuando vino y murió por nosotros. Y en esa cruz Él dio su vida para darnos vida a nosotros la segunda vez. Porque la primera vez se perdió con Adán y Eva. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. La luz, la verdad, la realidad de Dios brilla en las mentiras de este mundo, ahora y en las tinieblas. Los que están en oscuridad no comprenden el mensaje, no pueden ver o creer en Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Juan nos está diciendo que Jesucristo no solo es eterno, que Jesucristo no solo creó todo, pero que Él es el autor de la vida y más que todo de la vida física, un tipo de vida especial que ahora está en los humanos. Bueno, que estaba con Adán y Eva y se perdió, ¿no? La vida espiritual, que nos daba conocimiento de Dios y temor de Dios. Y Él está diciendo que ahora las tinieblas no entienden ese mensaje de la palabra, no entienden esa revelación. Ellos oyen hablar de Dios, no entienden por qué los cristianos se juntan, no entienden por qué tienen esta vida, por qué siguen a esto que posiblemente ni existe. Y hay tiniebla, ellos no pueden comprender, tratan pero no pueden. La luz, la verdad, la realidad de Dios brilla en las mentiras de este mundo ahora y las tinieblas. Los que están en oscuridad no comprenden el mensaje, no pueden ver o creer en Dios. Y esto lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. Otra cosa que Juan nos quiere decir es que Jesús es la revelación de Dios. O sea, uno de los motivos de Jesús de venir aquí a esta tierra no solo fue a morir por nuestros pecados. Muchos piensan que esa es parte del Evangelio, pero no es el Evangelio completo. Muchos piensan que, bueno, Jesucristo vino, murió por nosotros y bueno, sigo viviendo mi vida como siempre porque todo el mundo me voy al cielo. No, no es así, hermanos. Jesús vino porque Él es la revelación de Dios. ¿Y por qué quería Jesús revelar quién era Dios? ¿Por qué quería mostrarnos quién era Dios? Porque Dios quiere ser conocido por nosotros. Dios quiere que lo conozcamos a Él. Dice en el versículo 6, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este no es Juan el escritor, sino que Juan el Bautista. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz,
sino que vino para dar testimonio de la luz. Dios envía a un hombre que no es la luz para ser testigo de la luz. Juan el Bautista, como un mensajero de que el autor de la vida había visitado la tierra. Imagínese usted, el que lo había creado todo, finalmente iba a venir a su tierra, iba a venir a su creación, iba a venir a los suyos, iba a venir con una misión. Juan también nació con una misión: apuntar al originador de la vida, al que creó todo, y a su mensaje divino, que da luz, que da revelación, que muestra quién es el Padre. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a estar viendo, que Jesús es eterno, que Jesús lo creó todo, dador de la vida. Jesús es la revelación de Dios. Solo Dios puede revelar a Dios, un humano no puede revelar a Dios. Entonces, estos 4 subpuntos que hemos visto muestran que Jesús es eterno. El segundo punto, hermanos, es que Jesús y su misión. Como les dije antes, Jesús había venido con una misión. Jesús vino a mostrar quién es Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué Él tenía que hacer esto? Cuando Dios creó a Adán y Eva sabían quién era Dios. Y sus hijos sabían también quién era un poco Dios. Pero conforme el pecado fue incrementando de generación en generación, en generación en generación, hubo un punto en que ellos ya no conocían a Dios. Hubo un punto en que la vida del humano era solo pecar y pecar y pecar, y por eso tuvo que traer destrucción, una de las razones, a la tierra a través del diluvio. Se habían alejado tanto de Dios que no tenían conocimiento de Dios. Una de las cosas que hizo Dios, mandó a Moisés y dio los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron 10 mandamientos para crear conciencia de que nosotros, los humanos, estábamos fallando, porque había un Dios que había creado una moralidad, que había creado justicia, y había mucha injusticia en la tierra, y ellos no entendían ellos. Si usted agarra a un niño hoy en día y crece en medio del pecado, va a seguir siendo pecador. Y si crece con homicidas y criminales y drogadictos, eso va a ser normal. Eso es todo lo que él conoce. Así estaba la vida en esos tiempos, en los tiempos de Moisés. Dios dio su ley, y con su ley ellos empezaron a darse cuenta: estoy fallando aquí, nadie me había dicho eso, estoy haciendo mal, esto no le agrada a Dios. Y así empezó Dios, a través de la palabra, a través de la ley, a crear conciencia de que había un Dios allá arriba. ¿Ok? Entonces, la misión de Jesús vino a mostrar quién era Dios. Entonces, ¿qué era lo que teníamos? Dice aquí el versículo 9: existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. El versículo 9: existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. La luz verdadera. Esta nos habla de que Jesús es quien revela a Dios. La luz nos puede mostrar algo que está en la oscuridad, que no se puede ver. De la misma forma, la palabra de Dios, Jesús, que es la palabra de Dios, nos vino a mostrar quién es Dios. Le preguntaron los discípulos a Jesucristo, porque todavía tenían duda, no sabían si Él realmente venía de Dios, y estaban un poquito confundidos. Muéstranos a Dios y eso nos basta, muéstranos al Padre. Y Jesucristo les dijo: si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, Él vino a mostrarnos quién era Dios. Jesucristo vino a hacer eso. Jesús vino también a mostrar que no todos quieren recibir a Dios. El versículo 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él. Aquí habla que Jesucristo ya estaba en el mundo. Él había venido. Él está relatando cómo Él ya era hombre y ya era grande. Y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. Ahí nos recuerda Juan, que dice: Él vino a lo que Él había creado. Él vino a su casa. Él vino a los suyos. Él vino a aquellos que Él había creado.
Para poder entender esto un poquito, Dios nos ha dado el poder de crear a nosotros, de una forma no como Dios crea de la nada. Nosotros solo podemos crear de lo que Dios ya nos dio. Por ejemplo, nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos no aparecen así. Quiero un hijo, ¡pum! Ahí se aparece el hijo. No, Dios sí puede hacer eso. De la nada. Nosotros no, nosotros creamos de lo que tenemos, de lo que Dios ha creado. Entonces, cuando nosotros tenemos un hijo, tenemos una esposa y tenemos una familia, y así decir, para el padre y para la madre, los hijos es como la creación de nosotros, no nuestra familia. Imagínense, Dios creó todo, Jesucristo creó todo. Y Él viene y va a su creación, va a su casa y no lo reconocen, no lo reciben. Juan nos va a hablar de esto más en el futuro. Jesús vino a mostrar que no todos quieren recibir a Dios. Y dice, y el mundo no le conoció. Juan había venido, había anunciado, hey, va a venir el dueño de la casa, va a estar acá. Lo ignoraron. Todos los profetas, va a venir el dueño de la casa, él va a venir, lo ignoraron. A Moisés, todos habían anunciado de que iba a venir. Y finalmente, cuando va a venir, llega el embajador y empieza a hacer, y dice, va a venir el dueño de la casa. Y dice aquí, y los suyos, no dicen otros, los suyos, los de su propia casa, no les recibieron. Jesús vino también a mostrar que Dios quiere hacernos sus hijos. Aquí encapsulado en estos 18 versículos dice en el versículo 12, pero a todos los que le recibieron, o sea, hay unos que no le conocieron, pero aquí habla, pero a todos los que le recibieron, hay dos grupos, los que no lo recibieron y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Parte de la misión de Jesucristo, nos va a hablar Juan, era que Él venía a reconciliar, a nosotros, para que nosotros fuéramos hijos de Dios otra vez. No a todos. Había un grupo que los rechazaron y había un grupo que los recibieron. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de la sangre. Y miren, y esto es bien importante, y vamos a hablar de esto más, pero muchas veces uno se pregunta, porque aquí está hablando que somos nacidos de Dios, ¿no? Y lo que Juan quiere diferenciar y quiere ser claro, que Él no está hablando que nosotros vamos a ser hijos de Dios, como los humanos, ¿no? Que tienen un hijo y lo hacen, eso se refiere a la carne, que no nacieron de sangre, que no es a un nivel físico, no es a un nivel humano de que está hablando aquí, ni de la voluntad de la carne. O sea que no es ni la voluntad nuestra, yo quiero ser hijo tuyo, Dios. No funciona así. Él elige quiénes van a ser sus hijos, no de la voluntad de la carne. Mi voluntad puede ser, pero es Él. Es Él. Esto es lo que dice acá, y esto es lo que tenemos que ir entendiendo poco a poco. No nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne es humana, nada de la voluntad nuestra, ni de la voluntad del hombre, por si no les quedó claro, de la carne, ni la voluntad del hombre, ahí está claro, 2 veces. Sino de la voluntad de ¿quién? ¿Sino la voluntad de quién? De Dios. Es la voluntad de Dios lo que nos otorga ese derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, hermanos, hemos visto a Jesús y su misión. Ahora vamos a ver que Jesús es 100% humano. Y esto es algo, como les digo, no sé para cuántos de ustedes es un poquito difícil de entender esto, ¿no? Tenemos Jesús, que es Dios, y mostramos que, que Juan dice que Él es eterno, que Él es el creador de la vida, que Él siempre ha estado con Dios, que nos dio esa revelación y entendimiento y la conciencia de que hay un Dios que existe, ¿no? Vimos que Él tiene una misión de venir a hacernos hijos de Dios, y aquí tenemos que Jesús es humano. Esto es muy interesante esto es lo que separa
al cristianismo de todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo, ni uno de sus líderes, Mohammed, Buda, José Smith, cualquier religión que usted pueda poner ahí, ninguna de esas religiones dicen que sus líderes fueron Dios. La religión cristiana es la única que dice que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Esto es algo enorme, hermanos. Usted nunca va a ver que los líderes de las otras religiones dijeron, yo soy Dios. O que sus discípulos dijeron, Él es Dios. La religión cristiana, la religión de Cristo. Muy importante, muy importante. Entonces Jesús se hizo humano. Y aquí podemos ver que dice en el versículo 14, y el verbo se hizo carne. Ya sabemos que el verbo es la palabra de Dios. Ya sabemos que el verbo estaba con Dios. Ya sabemos que el verbo era Dios. El verbo, Jesús, la palabra de Dios, se hizo carne. Dios se hizo carne. Dios tomó carne y habitó entre nosotros. Imagínense, una vez una persona me dijo, yo no creo en Dios. ¿Cómo voy a creer en Dios? Yo no creo en Jesús, yo no creo en Dios. Si Dios es tan Dios, ¿por qué no viene y nos muestra que es Dios? Digo yo, buena pregunta, le digo yo. Estás pidiendo lo justo y lo correcto. Sí, sí. Ya vino. Se hizo hombre. Otras personas, dice, hubieron unas personas de unas universidades que eran anticristianos, decidieron realmente encontrar la raíz de todo lo malo, que por qué el mundo está como está. Y ellos dijeron, el culpable es Dios. Dios nos creó, Él nos hizo y toda la culpa, todo lo malo que a mí me pasa es Dios. Y vinieron y hicieron un juzgado y lo juzgaron y todo. Y dijeron que lo iban a hacer humano y que lo iban a poner a que sufriera todo lo que los humanos sufrían y lo iban a meter a la cárcel porque él tenía que pagar por todo eso. Algunos de ustedes se están riendo porque saben exactamente eso fue lo que hizo Dios, pero no porque él era malo, porque nosotros éramos malos y él recibió lo que el mundo, el castigo que este panel de profesores estaban pidiendo, fue exactamente lo que Dios hizo con su hijo, pero no porque él era malo, era porque él venía a pagar y tomar nuestro lugar para que nosotros no sufriéramos eso. Y dice aquí, el verbo se hizo carne. La palabra de Dios, el mensaje verdadero de Dios se materializó, se hizo carne. Dios se hizo carne y así pudimos ver por primera vez a Dios en la persona de Jesús. Hermano, yo me pregunto a veces, yo digo, Dios, bueno, cuando llegue al cielo, ¿no? Yo quiero, como no hay tiempo en el cielo, ¿no? Le digo, Dios, yo quiero cuando llegue allá, quiero ver a Jesús caminando con sus discípulos. Quiero ver a Dios en forma humana. Quiero verlo cómo hablaba, cómo se expresaba, cómo le obedecían los vientos, los demonios, los milagros. Eso lo vamos a ver. Y yo miro un humano, ese es humano. Pero Jesús no, algo distinto con él. Hay algo que no entiendo con él. Es Dios. Dios en forma humana. Y él hizo eso, hermanos, por muchas razones, los cuales lo vamos a ver. Por las razones dos razones más grandes que lo hizo, es porque él tenía que venir como humano para pagar por nuestros pecados que fueron cometidos por humanos. Y la otra razón era porque Él es tan bueno, tan amoroso, que tomó forma física
para que aquellos que algún día lo quieran abrazar, lo vamos a poder abrazar en el cielo, porque la Biblia dice, Pablo dice que el hombre, Jesucristo, está sentado a la diestra del Padre. Qué amor tan grande. Y dice aquí, y vimos su gloria. Cuando Jesús vino a este mundo, los hombres por primera vez vieron la gloria de Dios en forma humana. La gloria de Jesús no era visible de verlo brillar todo el tiempo, aunque sí tuvo un tiempo que brilló cuando estuvo ahí con sus discípulos, y él se transfiguró. Pero cuando él hacía milagros, y en su amor y en su compasión, ellos pudieron ver a Dios. Oye, estas cualidades, muchas de las personas no está esas categorías de amor, compasión, y no cabe en la cabeza de un humano que Dios puede hacer así. Lo que a mí cuando era más joven y todavía me impacta un poco es, yo tengo un entendimiento de quién es Dios aquí, no santo, poderoso, eterno, todo esto, y tengo un entendimiento de quién es humano. Regularmente es pecador y todo eso, ¿no? Pero Jesús no es pecador, pero es humano. Y ver estas dos cualidades en una persona es algo impactante. Si yo hubiera sido Jesús y yo hubiera querido, digamos que yo decido ser Jesús, ¿no? Y vengo a la tierra, yo lo hubiera hecho un poquito distinto. Yo hubiera querido que no les quedara ninguna duda de que yo era el Hijo de Dios. Yo hubiera venido y un rayo allá mato a uno. Tengo poder, soy Dios. Aquí voy en la barca y hay vientos, y entonces no solo paro el viento, sino que levanto la barca y la llevo así en el aire, ¿no? Pero hoy esas son, y las películas que miramos de los superhéroes y todo, eso es lo que miramos, ¿verdad? Y nos reímos, porque Jesús no hizo eso. Dios es humilde, y esa humildad es lo que nos confunde. Esa humildad, esa gracia y ese amor y un Dios poderoso son dos cosas que realmente nos cuestan entender. La humildad que demostró Jesús es la humildad de Dios, hermanos. Jesús vino a mostrarnos quién es Dios. Y vamos a empezar. Así que estos 9 meses que vamos a estar viendo, esté orando, y voy a estar orando por usted, de que vamos a conocer a Jesús, el hombre, Jesús, Dios. Ya para terminar, Jesús como humano cumplió la ley. Dice aquí, versículo 15, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Está hablando que él siempre ha existido y que Juan nació, era primero que yo, no solo en término temporal, pero también que es más poderoso que él. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. 2 puntitos más y ya terminamos, hermano. Lleno de gracia y de verdad. Jesucristo lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa esto? Jesús estaba lleno de gracia y verdad. Estas dos cosas eran necesarias para hacernos hijos de Dios. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Como ya les dije, la ley vino y mostraba cómo debíamos nosotros, quién era Dios, y que Dios quería que viviéramos de una forma, de acuerdo a su ley, si no estábamos pecando contra Él. Y la ley era lo que nos decía cómo podíamos estar en comunión con Dios. Pero si usted fallaba la ley, tenía que ser un sacrificio de animalitos, ¿no? De corderos, de aves y otras cosas, depende del pecado que usted había cometido. Esa es la ley de Moisés, esa es la verdad. La gracia, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, la ley fue dada por Moisés. La ley representa la verdad de Dios, representa el Antiguo Testamento. La gracia representa el Nuevo Testamento, la gracia de Dios. Lleno de gracia y lleno de verdad. Jesucristo vino a vivir su vida y cumplió perfectamente toda la ley de Moisés. Cumplió toda la ley.
Él vivió en verdad todo el tiempo. Y como humano, no la cumplió como Dios. Él cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir. Él cumplió la ley de Dios como humano. Dice en los 10 mandamientos, no mentirás. Como humano usted puede, yo creo que todos los días, ¿verdad? Fallamos ahí con una mentirita piadosa. Él nunca mintió. Como humano, él no tenía el poder de Dios. Como humano, él vino y cumplió la ley. Lleno de verdad y lleno de gracia, porque como Dios después, cuando él podía dar la gracia y él podía dar la salvación a nosotros. Y dice aquí gracia sobre gracia. Un acto de gracia, por ejemplo, hay gracia sobre gracia. El primer acto de gracia, porque la ley de Moisés nos mostró que es el pecado. Y la segunda gracia puede referirse a que ahora ese pecado que mirábamos en nuestras vidas puede ser perdonado de una vez por todas por Jesús. Ahí se da cuenta usted cómo Jesús vino a cumplir la ley y a darnos gracia. El favor, la gracia es el favor no merecido de Dios. No merecemos la gracia de Dios, pero Él es bueno y nos quiso dar su gracia. Entonces, por darle un ejemplo, ¿no? Ellos vivían, en el Antiguo Testamento las personas vivían, como usted tiene su apartamento, usted cada mes tiene que pagar su renta, ¿verdad? ¿Y qué pasa si no paga su renta? Hay problemas, porque es un negocio y usted tiene que pagar su renta. Y cada mes paga su renta. Pues ellos cada vez que pecaban tenían que hacer sacrificios, Cuando Jesucristo vino, Él vino y hizo un sacrificio por todos. Y Él básicamente lo que dice, ahora ya no tienen que pagar renta nunca más. Es más, la casa donde viven es de ustedes. Es gracia. No se merecen recibir la casa de otra persona. Pero Él vino, Él compró la casa, Él compró el apartamento, Él compró todo y nos los dio regalado. Para ya no seguir pagando mes tras mes por esos pecados. El último aquí, hermanos, Jesús nos muestra quién es Dios. Versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice ahí, nadie ha visto jamás a Dios, nadie puede ver a Dios y vivir. El unigénito Dios, el unigénito es Cristo. Ahí otra vez dice Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer a Dios. Jesús, quien está con Dios ahora, vino a mostrarnos quién es Dios. Él le ha dado a conocer. Entonces, estos 9 meses, hermanos, vamos a venir, vamos a preparar nuestros corazones, porque a través de los ojos de Juan nos vamos a sentar ahí y vamos a poder ver al Creador de los cielos y la tierra. Vamos a poder ver a Jesús 100% Dios y 100% humano, y cómo Él vino a darnos el derecho de ser hijos de Dios. Y entre más lo conocemos, más se va a enamorar usted de Dios. Más se va a enamorar de Dios. Mi oración esta mañana y por el resto es la siguiente. Se lo quiero compartir en forma de una ilustración. Les he dicho muchas veces que ustedes cuando tenían su novio, cuando tenían su novia, estaban bien enamorados, estaban a distancia, se escribían cartas, ¿verdad? Y le ponían perfumes y besitos y todo eso, y labios, ¿verdad? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos románticos acá? ¿Saben algunos románticos? Gloria a Dios. Bueno, imagínense que usted no podía ver a su novia, pero tenía las cartas, y llegaban las cartas, y llegaban las cartas, y llegaban las cartas. Y usted leía las cartas y estaba conociendo más de su novia y de su novio. Pero llega el día en que llega el novio y usted tiene el novio a la par. Las cartas es como la Biblia, pero ahora Juan quiere que conozcamos a Él. Las Escrituras apuntan a Cristo, pero tenemos que conocer. Tenemos que tener esa comunión con Él. Tenemos que enamorarnos de Él. Tenemos que deleitarnos en Él. Y eso es lo que Juan busca, y ese es mi deseo, que nosotros en estos 9 meses, al terminar los 9 meses, que salgamos de aquí, digamos, wow,
qué lindo es Jesús. Lo conozco un poco más. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor amado, queremos conocerte a ti, Señor Dios, y a tu Hijo Jesucristo. Queremos conocer la vida eterna. Queremos empezar hoy. No queremos empezar hasta llegar allá. Queremos conocerte. Queremos a través de las cartas que nos has dado conocerte, pero también a través de tu Espíritu tener esa relación íntima, así como Jesús oró en Juan 17, que seamos uno como tú y Él son uno. Señor, te pedimos que nos ayudes. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús 100% humano, Jesús 100% Dios. Amén.